Feliz año 2022. ¿Cuántas semanas sin vernos? Bueno, no sé si muchas, pero yo tengo la sensación que ha pasado un año. Galletas de Vida, primer encuentro de este año número 6, que nos hace conectar con el niño interior, con la alegría, con la creatividad, con los proyectos, con la aventura. Y muy entusiasmada. ¿Por qué? Porque preparando la charla de hoy, que tanto como mi invitado y yo hemos tenido dudas de poder llegar porque hemos estado recluidos en casita cuidándonos nuestra salud, pues estaba preparando la charla y no he podido evitar sentir la magia de la vida. Porque Paco llega a mi vida a través de una persona que yo conozco este verano en un retiro que hicimos mi compañera Beatriz y yo en Alicante. Ella es Jessica, que pronto estará también en Galletas de Vida, y a través de Jessica, con la que estuve compartiendo muy poquito realmente, pero con esas veces que a mí me pasa que conecto con las personas y las personas conectan conmigo, llega el invitado de hoy, llega Paco a Galletas de Vida. Bienvenido, Paco Sánchez Quile. Muchas gracias, Mar. Muy contento de estar aquí contigo, porque, bueno, el ratito que hemos estado hablando antes casi se nos hace eterno Sí, de ha faltado cómo tiempo conectamos, que nos efectivamente. hemos dado cuenta que hemos tenido vidas muy paralelas estas últimas 2-3 semanas. Totalmente. Maravillados, ¿no? Estábamos como de, ¿en serio te ha pasado esto también? Sí. Efectivamente, los dos aquí y los dos hablando de las dudas que hemos tenido tan importantes de llegar, pero de verdad lo contento que estoy, porque te estaba diciendo antes en privado, ya lo quiero decir en público, como has captado en el flyer muchas cosas que a mí me cuestan mucho de explicar muchas veces y que tú las has captado así, ¡pum!, de repente. La importancia de la escucha en mi trabajo, del respeto y luego del encontrarme con el otro. Muchísimas gracias. Gracias. Que me emociono, que estoy sensible. Y a mí me Yo resulta también, muy ¿eh? fácil emocionarme. Yo también. Antes de ayer lloré, bueno, en la página web me puso un testimonio una chica que trabaja conmigo hace 5 años y la llamé a Bruselas y estaba llorando yo y ella diciéndome, no llores, que yo también tengo COVID y yo también me voy a poner a llorar y era así esto, exactamente, es este Qué amor. importante, ¿verdad? Para las personas que estamos al servicio, esos testimonios o esos mensajes tras una sesión o tras un acompañamiento, ¿no? De esa persona que te manda esas palabras, ¿no? A mí me pasó ayer y antes de ayer con 2 clientas y que comprendan que tú eres un ser humano, que tienes que parar a veces, ¿no? Y que tu trabajo depende absolutamente de ti, no lo puedes relegar ni delegar. Mm. Y cuando lo tienes que parar y tengan ellas en el otro lado esa comprensión y esas palabras de gratitud, pues es que emocionan, es que ser humano es bonito. Yo te tengo que decir, Mar, que está habiendo milagros en mi vida, pues como no podía ser de otra manera, igual que en la de todos, en cuanto nos fijamos, ¿no? En tanto, cuando estamos atentos. Entonces, exactamente. Entonces, ha habido digamos que, un bajón de mi trabajo en los últimos 3 o 4 meses, de situaciones personales complejas, complicadas, y entonces por eso me puse a hacer la página web nueva. Y yo nunca hubiera pedido testimonios a nadie, porque en ese sentido soy como muy pudoroso. O lo he sido, o de vez en cuando lo soy. No lo sé, porque ahora ¿Te ya me crees que empiezo lo a ver en eres? o me creo que lo soy, efectivamente, pero me empiezo a ver en otro punto, ¿sabes? Y entonces, a Jessica precisamente le pregunté cómo ves el tema de la página web que hice. Me dijo, aquí faltan cosas, aquí no se habla de ti, aquí tal. Y luego estaba hablando con más gente allí y me dijeron, que hacen falta testimonios, que esto impacta mucho. Sí. Y creo que desde las primeras veces que me dejé llevar y dije, bueno, pues si lo dicen, vamos a probar. Bueno, Hasta ahora me han llegado 8 testimonios. lo he visto, lo he visto. Tienes Y, una web y muy bonita. con cada uno. Muy sencilla, muy directa, que se ve, porque a veces entras en páginas web que te pierdes un poco con tanta información, ¿no? Vamos allá. Ya hay gente Venga, vamos allá. conectada, ya tenemos aquí gente que nos ¿Vale? está acompañando. Tú que nos estás viendo en el Venga. directo, si te apetece preguntarle algo a Paco durante la charla, escríbenos en el chat. Si te apetece compartir tu testimonio, lo que te apetezca, está el chat disponible y
tú también tienes algo que aportar en esta charla, igual que Paco, que viene aquí, que es el invitado de honor. Pero si nos estás viendo y te apetece compartir, tienes el chat ahí y yo lo pongo aquí y lo veremos tu escrito. Bien, presentación oficial. Paco Sánchez Quílez. Estudió literatura hispánica y comunicación audiovisual. Es padre también de 2 hijas. Escritor y durante muchos años trabajó como profesor de secundaria. Dices de ti, Paco, que me ha encantado, muy transparente y como muy mostrando, ¿no? Esa parte que a veces queremos ocultar, que es nuestra vulnerabilidad. Que dices que te caíste y te extraviaste muchas veces, que te has roto en muchas ocasiones y que en esos procesos entraste en un momento en una crisis de pánico, de ansiedad y que todo ese proceso te llevó a dejar el trabajo que tenías sin saber muy bien hacia dónde ibas a ir y que ahí empezaste un nuevo camino, empezaste a estudiar, empezaste a transitar eso que te ocurría, a no taparlo, ¿no? A atenderlo y sin darte cuenta casi llegas al momento en el que te encuentras actualmente. Solamente una corrección, perdona Mar, porque es todo tal cual. Solamente una corrección. No llego, me llega. Es muy importante para mí la diferencia porque yo no llegué. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a acabar haciendo esto. Además, precisamente porque he estudiado 2 carreras universitarias, soy como muy cerrilín con esto de las carreras. Entonces, siempre he tenido este miedo de, yo no soy psicólogo, ¿dónde me meto yo? ¿Quién me creo que soy yo? Y yo explicándole a todo el mundo, yo no hago terapia, yo acompaño, yo de alguna manera propongo algo así como Sócrates. Yo intentaba decir siempre a todo el mundo algo así como Sócrates, que, ¿sabes? Que decía que su madre era partera y que él, pues, que había seguido un poco la profesión de ayudar a los demás a que descubrieran quiénes son, ¿no? Pero claro, en este mundo de ahora es muy complicado, esto para gente como tú de mente abierta, es muy complicado poder explicar esto y todo el mundo dice, ah, coach, no, 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 ah, psicólogo, no, 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 no. Entonces, he tenido muchas dificultades conmigo mismo por no saberlo explicar y por eso digo que en realidad fue como una broma de la vida que me dijo, aquí te llevo esto, porque tú Paco, pero puedes. es porque estamos en una sociedad que nos hemos acostumbrado tanto a las etiquetas y a los títulos y a las clasificaciones, que si no eres algo que está definido y homologado y tal, quedas un poco en tierra de nadie, ¿no? Y creo que es un momento, toda esta situación que estamos viviendo desde hace 2 años, para abrirnos, para que hay espacio para todo el mundo y que cada uno lo va a hacer de una manera única, porque no hay 2 seres humanos iguales. Entonces, vamos allá. Galletas de Vida, Paco, aparte de traer un profesional que viene a compartir su proyecto, sus ideas, a inspirarnos, a compartir pues qué hace y a qué se dedica, también es un espacio de reconocimiento y de honrar al ser humano que habita, al Paco Sánchez Wow. Quílez. ¿De dónde viene Paco, no? Paco es valenciano de nacimiento. Cuando eras pequeño, ¿soñabas con ser profesor? ¿Soñabas con estudiar literatura? No, ¿Con qué soñabas? nunca, nunca, Mar. Y te agradezco que me hagas mucho esta pregunta. Es más, eh, siempre lo he despreciado en una parte. Y voy a ser muy honesto todo el rato porque me parece que es el único camino. Entonces, de hecho, yo sacaba muy buenas notas, pero eh, desde posiblemente 11, 12 años ya tenía ataques de pánico. Mm. Y, por ejemplo, en aquel momento eh, oí por casualidad a un cura, yo iba a un colegio de curas, y oí por casualidad a un cura un domingo que dijo que el fin del mundo estaba a punto de llegar. Y me pasé un año entero con el pánico de que iba a llegar. En fin, Sí, sí, sí. Y estaba jugando y dejaba de jugar para irme a la iglesia, a rezar y a Paco, pedir. Dime. 11 o 12 años dices, ¿no? Sí, ¿Cómo vive un niño así con que ya se le están moviendo cosas, ¿no? Que en aquella época, pues ayer, que ayer, en ayer. aquella época eh, pues era una sociedad concreta, ni mucho menos lo abierta que estamos ahora, aunque nos queda todavía por recorrer, pero todavía era mucho más cerrada. ¿Cómo vives en tu entorno, en tu familia, en Uh, tus profesores, en tus compañeros, en tus vecinos?
¿Cómo te acompañan? ¿Te entienden? ¿No te entienden? ¿Te Eh, dicen que son qué tonterías? súper pregunta, Mar. Qué súper pregunta. Esto ya daría para estar este programa y 2 o 3 más, porque es la pregunta del millón. Brevemente. De lo que yo recuerdo, mis profesores no tenían ni idea, y en casa, de lo que yo recuerdo, que a saber, eh, casi que se reían. No de mí, se reían de la situación, pero hombre, ¿cómo tienes miedo de esto? Te Ya la ves hago cómo... porque pasa en las familias. Como que Ujú. minimizamos los miedos de los niños cuando son extremos, porque queremos, como padres, que no sufran, que no, pero al final son nuestros propios miedos que capan al niño, que le impiden tampoco expresarse desde esa transparencia y desde esa vulnerabilidad. Y por eso me parece muy interesante, ¿no? Porque aquí quiero honrar aquellos miedos, aquellas fobias y aquella familia y aquellos profesores que o no comprendían o sus propios miedos hacían que taparan también tus miedos. Porque eso ha Era una hecho, época... Perdona, porque eso ha hecho que hoy tú estés aquí, sin ninguna duda. Así totalmente. que honrados quedan Paco Sí, Sánchez sí, sí. Quirós, tus padres, tus Muy bien. entorno de Sí, niñez sí. y adolescente, que te han hecho Y llegar además, a donde estás hoy. quería añadir solamente una cosa. Seguro que eso me ha hecho estar aquí, segurísimo, y seguro que me ha hecho estar haciendo este trabajo del que a veces tengo dudas, ¿eh? Del que a veces me siento que, por ejemplo, los testimonios me han ayudado mucho, como tú decías antes, a decir, no, este es el camino, no hay duda. Pero me hundo, ¿eh? Me hundo más de una vez, no hace falta ir a 10 años atrás, de vez en cuando me hundo, digo, este no es el camino, no da dinero, yo no Paco, voy ¿te a poder cuento un seguir secreto? viviendo. ¿Te cuento un Sí, secreto? A mí también me bueno, pasa a veces. wow, wow. Por eso imagina que conectamos tanto, porque claro, es Esto, que es esto es porque estamos inevitable. vivos. Claro. Pues te Mientras quería decir estemos solamente, vivos, nos vamos a cuestionar. solamente un detalle. Mi hija pequeña, que tiene ahora 7 años, tiene muchos miedos. Entonces, haber pasado todo aquello me permite que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, estemos ahí, hacemos un juego para ir al baño, yo la abrazo a ella y la contengo y ella abraza a su miedo. Entonces ella me pregunta, ¿qué hago? Le digo, escucha a tu miedo. Entonces de repente dice, mi miedo me dice que me van a matar. Y digo, vale, vamos a coger ese miedo. Ese miedo, ¿quién lo ha fabricado? Yo. Muy bien. ¿Y tú cómo sabes que te van a matar? No lo sé. Ah, entonces el miedo te está queriendo decir algo que no sabemos muy bien qué es. Así es que vamos los dos con tu miedo abrazándolo allí y cuando lleguemos al baño, encendemos la luz, te sientas en el baño y le puedes decir a tu miedo, gracias por haber venido, te escucho, pero ya no te necesito. Hasta luego. Esto sería impensable si no lo hubiera pasado. Aparte, lo has pasado y estás en disposición de escuchar y de atender lo que a tu hija le sucede. Yo creo que nos acabas de dar un testimonio para muchas familias que a lo mejor nos puedan ver en el directo, luego en diferido, y que se puedan encontrar con situaciones así con sus hijos pequeños. De hecho, tenemos aquí a Ana Moya, que es una educadora y hace mucho tiempo que no se conectaba en el directo. Hola, dice, hola Mar, hoy he pillado tu momento y será también el mío. Encantada de estar con vosotros. Ana tiene una escuela Bosque, creo que era un jardín, bueno, es en la zona de Mm. Tarragona. Discúlpame, Ana, si no ubico exactamente y no lo defino bien. Y estuvo aquí en Galletas de Vida el año pasado para hablar de ese proyecto maravilloso que tiene. Entonces, tenemos aquí personas que a lo mejor en su entorno tienen niños que están teniendo miedos, fobias. Esta situación que estamos viviendo, de hecho, está sucediendo, que el tema emocional está desbordándose, tanto en niños como adultos, también en adolescentes, ¿no? Entonces, tu testimonio, qué importante, ¿no? Pues no decirle, no, venga, va, no pasa nada, no tienes que tener miedo. Es que tengo miedo, ¿no, mamá o papá? Tengo Claro, miedo. Entonces, claro. no tienes que tener miedo, ¿qué significa? ¿No? Me acuerdo, Mar, una psicóloga logopeda a la que fui un tiempo por problemas de voz, pero que de vez en cuando también charlábamos, y me dijo, bueno, ya está, ya, a partir de aquí no tienes que tener miedo. Y yo dije, me parece perfecto, solamente tengo una duda, ¿cómo lo hago?
porque no lo voy a hacer en no sé cuántos miles de años y tú me lo dices así como, ya está, ¿no? Pero por Dios, ¿sabes? Como que uno no quisiera quitarse el miedo. Aunque luego se da cuenta de que yo soy, yo que, pues ahora también en el COVID he tenido no sé tú, pero yo he tenido muchos sueños, pesadillas, mm, visualizaciones y tenía mucho pánico. Pero no del COVID, ¿eh? De esto no he tenido casi. Sobre todo ha sido de mi vida. O sea, ha sido como una zambullida de tu vida. Tienes muchos miedos que no estabas atendiendo, chaval. ¿Sabes? Y me lo ha dicho 2 o 3 veces. Y yo, vale, ya lo miraré más tarde. Déjame. Ahora no tengo fuerzas. Claro, claro. Y ¡boom! Venía muy, muy, muy a lo bestia. Entonces he pasado varios procesos de los que realmente estoy muy contento porque salgo, como te decía antes, con mucha energía, aunque con poquita fuerza, porque creo Sí, que que atravesar el miedo es una barbaridad. Da mucho miedo, claro, pero es una escucha, barbaridad. y solo lo hacen los valientes. Yo he Ah, comprobado conmigo misma que mientras fui cobarde no atravesé ningún miedo. mm. Entonces el miedo Eh, solo lo atraviesan los valientes y el miedo solo se resuelve cuando lo atraviesas, no hay más. vale. Te voy a, Porque si no, te voy a decir que yo de valiente no sé cuánto tengo. Lo que pasa es que la vida la vida me lo pone ahí y ya no hay más remedio, o sea, no hay más narices. ¿Sabes? Como muchas otras cosas que me han pasado en la vida. A veces hablo con mi hija mayor y nos reímos mucho porque a veces le digo, ¿cuántos créditos crees tú que hemos venido a obtener en esta vida? Y me dice ella, por lo menos 68, ¿no? Es un número como otro cualquiera, por decir la burrada, ¿no? Porque los dos hemos tenido situaciones en la vida muy complicadas, muy, muy complicadas, y entonces llega un momento en que las dos opciones que te quedan son como un poco ridículas, ¿no? Por eso digo que no sé, yo creo que no tengo mucho de valiente, pero es como, o esto le haces frente, o es obvio que te hundes. que te atrapa. Que no que te hundes un poquito. Ahí, creo que es en el libro El dador de sueños que hay una frase que dice que el valiente no es aquel que no tiene miedo, sino que aquel que a pesar del miedo se mueve. Por eso te Claro. decía que es de valientes, Sí, porque... sí. Y yo cuando he hablado alguna vez en alguna charla sobre el miedo, pero por mí, porque yo lo he vivido y lo sigo viviendo, me siguen apareciendo, ¿no? Mm, Eh, es una emoción tan potente que llega a paralizar el miedo, te llega a sí, paralizar. sí. Imagínate esa fuerza si la conviertes en impulso. Sí, sí. No, Porque la no. Todo lo experiencia, que has ¿no? dicho no me lo tengo que imaginar. Lo he vivido estos días, lo sigo viviendo y sé seguro que lo voy a seguir viviendo. Y el miedo ha sido, eh, creo que de jovencito escribí en algún sitio, te lo voy a decir en valenciano como lo escribí, també por, força y d'altres cosas, això sóc jo. Entonces, miedo, fuerza y otras cosas, alguna cosa sí soy yo. Entonces, el miedo me acompaña desde que no tengo uso de razón. Y, y, y efectivamente lo que tú dices es verdad, ¿no? Pero, ¿sabes? Hay que aceptar, para mí por lo menos, el momento dramático es como tengo que aceptar que no sé si voy a sacar fuerza de ahí o no, que no sé, que no querría pasarlo de ninguna manera. O sea, que daría lo que no tengo por no pasarlo. Que, joder, otra vez. Pero si ya hemos hablado 25 veces en esta vida, no, 25.000, pero otra vez, ¿sabes? Y cuando lo atraviesas, es cuando dices, claro, es que no había otra, chaval, no había otra. Era Paco, esta, dime, dirías que cuando estás ahí en la crisis del miedo, ¿no? En ese ataque de pánico, nutre mucho la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. vale, muy, muy interesante, bueno, súper bonito. Tengo que escucharme, ¿eh? Porque tengo que retomar con lo que pasa estos días, ¿no? La incertidumbre se nutre, vale. Seguramente, en los momentos en que he estado, no sabía ni que había incertidumbre. Ahora, si me lo preguntas, a lo mejor podría hacer una composición muy chula y
y quedar muy bien, pero yo creo que lo único que tenía era miedo en estado puro. Es como un café bien cargado, lo único que hay es café, no hay otra cosa, ¿no? Entonces no sentía que hubiera incertidumbre ni... Lo único era, no quiero pasar por aquí, no quiero pasar por aquí, pero no hay otra, no hay otra. Y cualquier otra cosa, lo que sí, fíjate tú, mira, ahora me ha venido esto a la cabeza, sí que me ayudó mucho una certidumbre. Y la certidumbre es, el único camino es atravesar esto. Eso sí que me ayudó mucho. Porque fue como, lo voy a pasar mal, lo voy a pasar mal, pero de aquí sale algo, que no sé qué es. Con lo cual el miedo es nutrido por la incertidumbre y entonces no te Ah, mueves. ¿ves? ¿Ves? Es la ¿Ves? certidumbre que ¿Ves? te hace moverte, es la certeza de que hay algo que atravesar y que no hay otro camino. Y es ese Ah, impulso que es muy, como muy de dentro, es que no se puede explicar, hay que traspasar. no, 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 Wow, que me no, no, estoy no. emocionando. Además, me pasó una cosa muy interesante porque tuve crisis de pánico con mi trabajo, ¿sabes? Con eso, a pesar de los testimonios que me han llovido, que, que son brutales, ¿no? Pero tu miedo va por libre. O sea, tú ya le Ujú. puedes decir, no, 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 es que el testimonio y el miedo dice, sí, sí, me da igual. Tú no te vas a poder mantener de esto más, se te está hundiendo todo, tú quién te crees que eres, esto es muy bonito. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees? Esto es muy bonito. ¿Quién te crees que eres? A ver si te crees que vas a vivir de lo que a ti te guste y haciendo lo que a ti te guste. A ver si te crees que es que vas a acabar dando charlas. Bueno, todo esto así como una voz, pum, 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 pum. Insidiosa. Entonces, sí, efectivamente, y repetitiva. Entonces, tuve dos noches así y la tercera noche más, lo voy a contar porque quiero compartirlo con todo el mundo. Claro, tú ya sabes por qué lo has pasado también, la debilidad que tienes. Yo tenía como, no era exactamente pesadilla, sino como que tu cabeza no tiene suficiente alimento, entonces está ahí que Mm, desbarra, sí, sí, ¿sabes? sí. Y entonces, en un momento determinado, me escuché a mí mismo gritando. Tenía dos imágenes, una en blanco y una en verde. Y la del blanco era la de no puedo con mi vida, mi trabajo no me da, etcétera, etcétera. Y la del verde era mi trabajo me da, todo va, todo. Entonces de repente me escuché a mí mismo diciendo, pero a grito pelado, mientes a la imagen blanca. Mientes, 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 pero así obsesivamente. Mientes, mientes, me voy a ganar la vida, esto funciona, mientes, mientes. Fue algo brutal. Ahí se acabaron el atravesar Ahí los que miedos, por lo atravesaste el menos. túnel, ¿no? El túnel, ¿Perdón? atravesaste el túnel de ese miedo que te estaba corcomiendo en esos momentos de debilidad, también física. Hay que decir que es un proceso que debilita mucho el cuerpo, doy Claro. fe. Fíjate que traes algo que me ha sonado ahí, clic, ¿no? Esas creencias que, aunque las trabajamos, pareciera que en el momento que nos debilitamos un poquito, vuelven a coger fuerza y tú dices, pero ¿cómo? De nuevo te estoy escuchando, ¿no? Las creencias también, ¿no? Hemos hablado de miedos, las creencias. ¿Cómo nos condicionan? ¿Cómo nos limitan? Mm. ¿Cómo nos encogen, ¿no? Para realmente no vivir la vida pues como llega y en Ya. confianza. Hay un libro de Sergi Torres y David Rosario. Y, y ahí David del Rosario, que es un neurobiólogo valenciano además, eh, dice que las creencias no tienen tanta importancia si no se activan. O sea, que el cerebro no le da importancia. Tú dices, no, no podré hacer esto nunca, y el cerebro es, bueno, pues a mí, ¿sabes? Es cuando lo activas, ¿no? Ujú. Entonces es muy bonito porque Tomás habla antes de cuando yo fui profe, ¿no? Yo dejé de ser profe sin ninguna conciencia. O sea, yo soy un ejemplo vivo de todo lo que no hay que hacer. O sea, me dejé el trabajo sin ninguna conciencia y me pegué de trompazos hasta que me salieron cardenales en la cara de tantos trompazos de ¿pero qué has hecho, chaval? Y yo ahí, sí, 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 sí. ¿Sabes? Estaba
empezando una relación, con ganas de tener un hijo. Bueno, era como el desastre número uno, ¿no? Pero una de las cosas interesantes es que yo tenía la creencia con el dinero, la tenía totalmente tapada. Yo cobraba un buen sueldo y todos los meses. Entonces, aún así todo, por supuesto, me enfadaba, creía que cobraba poco y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, de repente, dejas eso. ¡Wow! ¡Qué momento! Dejas eso y entonces la creencia se activa. Ya no está ahí tapadita y bien calentita, porque está ahí como... En zona de Ni la confort. conoces. Estás en zona de confort total, absolutamente, Ni ¿no? la conoces a esa creencia. Te crees que no existe. Porque yo la había pasado antes de ser profe, y era como, bueno, esto se perdió en el mar de los tiempos. Que el otro día estaba viendo una serie que en alemán se dice Ozean der Zeit. Mi hija mayor es medio alemana, entonces bueno, es una anécdota. Pero es que me gusta mucho. Ozean der Zeit, el océano del tiempo, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver que cada mes había que sacar el mismo dinero, se activó inmediatamente la creencia de yo no puedo, yo tengo que volverme loco, yo tengo que trabajar como un bestia. Y detrás de eso está lo que he dicho antes medio en broma, de pero ¿quién te crees que eres tú? Porque claro, nos hemos criado en, pero ¿tú te crees que vas a ser feliz y ganarte la vida bien? Pero vamos, ¿a dónde vas? Claro, son esas creencias heredadas de un sistema, sea familia, sea cultural, sea social, pero que están ahí. O sea, las hemos estado escuchando durante décadas, esas creencias, de otros, además, que no son nuestras creadas por nosotros, ¿no? Que nosotros creamos también nuestras propias creencias, pero es que tenemos todo un marco de creencias copiadas, aprendidas, heredadas, como tú dices, que no están ni conscientes de que están, porque tienes una zona de confort concreta en un momento determinado y a la que esa zona de confort por decisión desaparece, ¡pum!, saltan todas las alarmas. Y de repente, ¿qué hago yo con todo esto? Y si además se junta que se activan también miedos, claro, tenemos ahí, ¿qué hago con La mi vida? tormenta perfecta. La tormenta perfecta. ¿Qué hago Pero con mi fíjate tú, vida, no? qué interesante, porque unido a eso va el tema, en mi caso por lo menos, de que yo desde pequeñito oía a los hombres que venían a casa de mis padres, y luego en aquel momento la división entre hombres y mujeres era muy grande. Las mujeres iban a la cocina a hablar. Yo cuando tenía como 17 o 18 años me iba con las mujeres, pero hasta entonces me quedaba con los hombres a intentar ver el modelo, ¿no? Y entonces, muy interesante, porque había un modelo de hombre que se decía hecho a sí mismo, hecho a sí mismo. Entonces, a mí esto, por ejemplo, me cala mucho, Uf, porque hecho a sí mismo significa que está la conciencia de que yo puedo hacer que mi vida vaya mal o vaya bien. Entonces, claro, por ejemplo, el trabajo que tú y yo tenemos es muy complicado, y uno de los miedos más grandes que yo atraveso es ¿quién soy yo? O sea, a mí me vienen clientes o no me vienen clientes. Si no me vienen, me hundo. Si me vienen, funciona, porque no tengo dudas de mi trabajo. Entonces, hay un miedo que te paraliza, que es, no van a venir, no van a venir, no van a venir, no van a venir. ¿Sabes? Entonces, esta gente que era como muy proactiva, eran en plan de, pues esto hay que buscárselo, o hay que hacerlo. Y claro, yo no creo en eso. Entonces hay como un punto en el que uno, digamos que podría decir algo así como confiar en la vida, que ahora lo dice todo el mundo, pero que yo noto que yo no confío. Yo lo que noto es que al revés me, me instalo en ¿qué dices? ¿Qué dices? La vida me va a traer, pero ¿cómo? ¿Pero por qué a mí? Y es muy interesante esto. fíjate que vuelves a traerme otra pregunta. Me estoy Vale, saltando vale. lo que tenía que te quería preguntar, pero bueno, es igual. Yo creo Da que va por igual, ahí. claro que sí. Eh, voy tomando lo que me vas diciendo, voy tomando, ¿no? Me parece apasionante, Mar. El merecimiento, ¿no? Ujú. A partir de lo que tú estás tan generosamente compartiendo y tan personal, ¿no? De cómo vas viviendo tu día a día y lo que te va aconteciendo, ¿no? Acabas de decir algo que tiene que ver con el merecimiento, el merecer
el derecho a estar en la vida, el merecer a tener abundancia, el merecer a tener prosperidad, el merecer, ¿no? Que, claro, y yo no me siento ni me creo merecedor, ¿cómo va a ser mi vida? Hay una frase de Sergi Torres que fui a un retiro con él, te lo conté, en la Ay, Vall sí, de es Núria. verdad, me lo comentaste este verano Y, pasado. sí. Y cosa que recomiendo mucho a todo el mundo. Fue una barbaridad. Y además creo que hay uno en mayo, otro. Entonces una de las cosas del merecimiento y de todo esto que él hablaba, era algo así como que uno no se lo cree que uno se merezca nada. No se lo cree, por mucho que diga y que tal y que cual, no se lo cree. Entonces él decía, nadie tiene por qué no vivir la abundancia, a no ser que en algún sitio haya decidido que quiere atravesar eso para aprender algo. Entonces, yo te digo que mi experiencia es que busca como un desesperado lo que sea para no atravesar eso. O sea, está buscando libros, estudiando, oyendo gurús, oyendo lo que haga falta para que me venga la abundancia, pero no atravesar yo el miedo, pero no atravesar yo esta situación como, me acuerdo que también le dijo allá en el retiro, a un hombre le dijo, húndete, húndete y confía en la vida. Yo me tenía que hundir, ¿sabes? Yo me tenía que hundir estos últimos 3 o 4 meses, no había otra, hundirme. También estoy en un proceso de separación y es muy importante porque de repente otra vez sale esa creencia escondida. Porque claro, 2 personas hacen frente a la vida como con mucha más tranquilidad, ¿no? Y de repente es, no, yo estoy solito, me tengo que ganar la vida y tengo 2 hijas y esto va en serio, chaval. ¿Serás capaz? La respuesta era no. Y había que atravesar eso. Había que atravesarlo. No me espía nadie ni nada. Es que también hay un punto, Marc, que yo creo que a veces perdemos la noción en cosas como en este mundo que estamos, ¿no? Y a veces estamos todos leyendo libros, escuchando, ¿sabes? Gurús, viendo, con mucha especie de dispersión, ¿no? No sé si tú lo detectas igual, pero mucha dispersión, no para de Mucha enviarme gente. información, mucha información. Sí. Pero más allá de la información que es verdad, mucha dispersión también. Quiero decirte porque es mucha información de cualquier cosa, en este camino, en el otro, y canalizaciones, y no sé qué. Y, entonces, hay muy poco pero voy a mirarme, a ver dónde estoy yo. Quizás sí es esa dispersión porque buscamos como que el de fuera me dé las respuestas que yo siento que me faltan, ¿no? Que es verdad, yo siempre digo, se lo digo a mis clientas, ¿no? Está muy bien buscar el apoyo y la ayuda en procesos concretos de nuestra vida que por nosotros mismos nos resulta muy, muy complicado y se sufre más de la cuenta, de manera gratuita, ¿no? Pero es cierto que esa persona que te acompaña durante un tiempo es un tiempo, porque al final el único que puede accionar, el único que puede hacer cambios en su vida es uno mismo. Y al final el que mejor se conoce o tiene la oportunidad de conocerse es uno mismo, si se permite. Entonces, sí que es verdad que nos dispersamos porque como pareciera que el otro sabe más que yo y volvemos a lo mismo. Esos miedos, esas creencias, ese creerte no merecedor de que tú tienes todas las respuestas y nos vuelve siempre todo al mismo lado. Pero mi experiencia es que tienes razón, pero también hay una cosa que como yo ahora lo he atravesado, me he dado mucha cuenta, que tiene que ver con el otro sabe más que yo y me va a dar la receta mágica. Exacto. Y entonces yo no voy a tener que atravesar nada. Eso, es la pastillita mágica, ¿no? Que me quite Sí, todos los males. exactamente. Me va a dar la receta mágica y va a ser o una psicóloga o un psicólogo convencional o un gurú de no sé qué, o lo que te dé la gana, lo que te dé la gana. Pero me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, de repente te das cuenta cuando lo atraviesas que no hay manera, que no, Aparte, que la yo no sé única tú, forma es pero esta. yo no he encontrado fórmula mágica en ningún momento. O sea, unas Nada, veces funciona una cosa y otras veces funciona otra. No hay algo que funcione siempre. no. Pero lo interesante es que, como decía Sergi Torres, has
te has propuesto esta situación porque tienes que aprender. Y para aprender te tienes que descubrir. Y para descubrirte queda el que te pierdas. Es curiosísimo la mala fama que tiene perderse. Sí. Cuando yo le digo a mucha gente, es que si no te pierdes no te vas a encontrar. Pero tiene mala fama, por eso también yo quiero ser aquí tan transparente y honesto, porque también parece que es que gente que nos dediquemos a esto, o sabemos algo que los demás no saben, o no pasamos cosas que los demás pasan. Y no. Me parece que el valor que tiene nuestro trabajo es que las pasamos. Y es que estamos aquí, ¿sabes? Pasándolas. Y es que estamos cada día diciendo, no sé nada. Es esto de no sé nada. Estos días con mi hija mayor y su compa de piso, bueno, porque hemos estado los tres con COVID y ha sido súper chulo porque por las tardes, noches, yo ahí tapado con la mantita y tal, y ellas también tapadas y tal, nos dedicábamos a charlar, ¿no? Y a hablar de nuestros miedos. Entonces, una de las cosas ha sido esto. Qué liberador que es no saber. Os dedicabais a conversar. Sí, es súper bonito. Nos hemos hecho una foto los tres al final, nos hemos cogido de la mano, nos hemos abrazado. Así como, wow, yo no sabía que tú eras. Y una cosa muy, muy chula ha sido que yo, que tengo unos poquitos años más que ellas, me he permitido poner encima de la mesa, desde alguna perspectiva de mi vida, soy un fracasado. Y esto ha sido para mí brutal, Mar, porque ha ¿Y sido dices que no como... eres valiente? No, precisamente lo hago porque soy cobarde. Porque tengo tanto miedo que te digo, o lo digo o no sé qué voy a hacer con esto, ¿no? Yo, permíteme que lo vea desde otra mirada. Vale. Tiene el valor de ponerlo encima de la mesa cuando se es valiente en ese momento. Y vas con Sí, todo. porque además estaba mi hija delante. Por Y eso te mostrarle a digo, tu que hija... dices que no eres valiente, o sea, reconocer ante tu hija, yo creo que tengo hijos también, Claro. esto de cobarde es nada. De cobarde, para mí, bajo mi mirada, ¿eh? No. Sí, seguramente tienes razón. Yo lo que quiero decir es, no cobarde valiente en el sentido típico, sino en el sentido de que al final estoy como en una disyuntiva en la que la única salida que encuentro es ponerlo encima de la mesa. Porque el otro me agota más, me agobia más, me asusta más, me preocupa más. Y una vez lo puesto encima de la mesa, que para las dos fue como muy gordo, para mi hija porque, claro, soy su padre, y para la compa de piso, porque su modelo de padre es completamente diferente. Es, ¿qué necesitas? Aquí está tu padre, ¿no? Y yo era, ¿qué necesitas? Aquí está tu padre, creyéndose en parte fracasado, creyéndose que no puede mantenerse en este momento de su vida, creyéndose que hacia dónde voy. Y con todos estos miedos os abrazo y compartimos. Entonces, claro, eso permitió que ellas también pudieran sacar muchos miedos. Y aquí nos traes en tu vida personal, familiar, ese espacio de conversar, ¿no? Conversares, que en tu proyecto es tan bonito, que es la escucha, que es el respeto y es el encuentro, y lo estás compartiendo aquí, en este conversar también entre tú y yo y entre los que nos están escuchando, que no es algo que solamente lo lleves a tu área profesional, es que lo tienes integrado en tu día a día, es tu cotidianidad, ¿no? Y a eso también es a lo que tú has enfocado tu proyecto profesional, ahora vamos a hablar de él, pero quiero que veas mensajes de personas que nos están escuchando. Victoria, te tengo que decir, es argentina y es una seguidora fiel desde el principio de Galletas de Vida, en el marzo del 2020. Y siempre que puede se une al directo, si no nos ven diferido, y comenta cuando hablabas de los ataques de pánico desde los 15 hasta los 54, comenta Victoria, que ha tenido. Pues supongo que, Victoria, lo que nos ha estado compartiendo Paco hoy te ha resonado especialmente y seguramente pues tienes muchas experiencias que coinciden con lo que nos ha estado diciendo Paco, ¿no? Ana, que nos ha dicho antes también, dice: Paco, tú mismo has comprobado que el título no hace al maestro. Cuando hablabas de tus miedos, de si estarías preparado para hacer, ¿no? Es verdad, o sea, un título universitario no siempre avala de que estés preparado
para ejercer. Yo te puedo decir que yo acabé la carrera de psicología y salí tan decepcionada porque no me sentía preparada para trabajar con seres humanos. A lo mejor para poder trabajar con objetos sí, pero no me sentía preparada para trabajar con la vulnerabilidad del ser humano que trata la psicología, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo que hay que estudiar, hay que prepararse, sí, pero que también es muy importante cómo uno atraviesa su vida, qué aprendizajes saca, qué conciencia le pone y prepararse, evidentemente, ¿no? En aquello que te apasione y en aquello que te haga sentir que tu corazón late, ¿no? Te saluda también a Susana Fernández Pardo, una compañera de numerología base 22 que vive en Granada. Sí, en Granada. A una compañera, María Ángeles Olivé, terapeuta también, un técnico también sanitario. María Ángeles, una abrazada. Norma Durán, presente desde El Salvador. Interesante tema. Fíjate desde dónde, Argentina, El Salvador, te están escuchando, Wow, Paco. wow, Norma qué estará maravilla. en febrero en Galletas de Vida. Ella es psicóloga y tiene un kinder, una escuela infantil, y nos viene a Wow, hablar en febrero de su proyecto. wow. Victoria dice, sí, es un genio. No cualquiera tiene la capacidad de ver, atravesar y escuchar. Vaya piropazo. Vale, efectivamente. Te tiene que decir solamente una cosa por lo que has dicho antes. Oye, y muchas gracias a todo el mundo que está escuchando ahí y que comenta. Pero solamente una cosa interesante. Seguramente si no viniera a la universidad, no tendría tanto mm, esto que te has dicho de las etiquetas. Pero claro, ya te he dicho que yo estudié una carrera universitaria, luego otra, entonces como que encima trabajaba de profe, es como que esto lo llevo metido en algún lado, que también es cierto que cada vez está menos, ¿eh? Esto es verdad. Como que nos Cada vez- encasillamos mucho, ¿no, Paco, con los claro, títulos? claro, claro. Entonces cada vez me preocupa menos. Lo que sí que al principio fue un momento muy complicado porque había gente que incluso era como muy agresiva conmigo, ¿no? Pero tú no eres psicólogo, pero tú qué haces, pero tú... tal Cuando cual. Y empezaste luego, este nuevo camino, ¿te refieres? claro, claro, sí, sí. Y luego eso ha ido derivando a situaciones de mucha incomprensión, de, coach, no, ¿sabes? Entonces esto a veces me ha frustrado de, pero ¿cómo lo explico yo? ¿Qué hago? Que yo lo único que hago es acompañar a alguien, ¿sabes? Entonces, Háblanos de tu proyecto que se llama Conversar es. sí, efectivamente. ¿Qué es y a Mm, quién está dirigido? vale, muy bien. Em, bueno, este Conversares fue un poco porque como yo soy de formación filólogo, pues las palabras me gustan mucho. A veces estuve investigando y además me di cuenta de que había conversar en la lengua. Uno puede decir, bueno, es que conversar me gusta, una conversación, pero conversar es prácticamente, aunque es construible, estaba abandonado como palabra. Y entonces me gustó mucho esta idea de conversar. Entonces investigué también la etimología. Y no sé si sabes que conversar es girarte con el otro. Entonces era, No sabía. originariamente, en latín, tenía que ver con que yo versum, yo me giro hacia el otro y me giro con el otro. Entonces, se utiliza conversar para situaciones de comer con alguien para tener una relación íntima, en la que tú, de alguna manera, mirabas al otro y el otro, de ahí viene versar, que es girarte hacia el otro. Pareció tan bonito, Tan bello. pareció tan bonito esto de me giro hacia el otro para escucharlo, ¿no? ¿Sabes, Paco, Entonces, que a mí me encanta saber el origen de las palabras? Cuando escucho una mmm, palabra que me resuena, siempre voy a buscar la etimología. claro, es que es Y una además siempre me preciosidad. sorprendo, y siempre me sorprendo. Es Sí, curiosísimo. es una barbaridad. Yo te digo que lo busqué mucho porque quería estar como seguro, ¿no? Y me gustó tanto esto de me giro con el otro, ¿sabes? Yo Me giro cuando con me el otro. hablaste de conversar, ¿sabes la imagen, o sea, lo visual que me llegó? ¿No? ¿Sabes los bares, las tabernas de los años 20?
donde se reunían los artistas, los Sí, escritores sí, sí. a conversar. Sí, sí, sí. Bueno, esa, y pensé, ya no será esto. Hay muy Mm, pocas veces que nos encontremos en una cafetería en silencio, o sea, que se pueda hablar, que no haya ruido de fondo que te claro, impide escuchar al otro, ¿no? Y claro, me claro. vino esa imagen cuando me Es que hablabas es así. de amistades. Es que es tal cual, porque una de las cosas que yo me propuse, ahora que hago mucho online también, pues ya no tiene ese valor tan gordo que tuvo al principio. Pero al principio me propuse que no fuera nunca un lugar donde primero yo tuviera más fuerza o más poder o fuera mi casa. Y segundo, que no fuera una clínica, un centro de... porque me horroriza esto. Es una cosa personal, ¿eh? Me Ujú. horroriza es entrar en un sitio así y ya me siento enfermo. Y ya me siento que yo vengo aquí porque algo no funciona. Y cuando tuve las crisis de pánico, empecé a leer a un psiquiatra que ahora trabaja en Estados Unidos, que desde jovencito es húngaro, y desde jovencito empezó a trabajar con psicotrópicos y cosas así. Y, y el tipo dice que cuando uno tiene crisis de pánico, hay momentos así en su vida, que son momentos de despertar. Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos no lo reconoce, se asusta, tú lo que hace es medicarte. Entonces tú crees que estás mal, ¿no? Entonces cuando yo tuve esta época, con 48 años o por ahí, fue como, pero yo no puedo encontrar ni una mujer, yo estoy mal de la cabeza, esto no le pasa a cualquiera. Y luego me costó años y descubrir a este hombre para darme cuenta que yo he tenido una crisis potentísima de despertar, que, ¿sabes? Como que ya no veía nada igual, todo estaba patas arriba. Esto era un momento de, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y él dice, es muy importante que tu entorno familiar te reconozca, es muy importante que alguien te escuche. Entonces dije, no quiero sitios cerrados, quiero cafés. Entonces, un café, porque un café es un lugar donde uno se siente que es igual que todo el mundo, que lo que me está ocurriendo le ocurre a cualquiera que haya aquí. ¿Y Conversares a quién va dirigido? ¿A grupos, a personas individuales? ¿A quién llega a En tu este, vida? en este momento estoy abierto casi a todo y sé que algo va a pasar, sé que algo va a pasar. Desde empresas, que no lo he hecho nunca, pero tengo mucha ilusión, porque creo que es un mundo al que hay que llegar, porque en la empresa ¿Y no, no, cómo podría llegar Conversares a una empresa, Paco? pues haciendo esto que estoy haciendo contigo. La vida nos va a regalar, Mar. Estoy segurísimo. O sea, el encuentro contigo, y gracias Jessica desde aquí, para mí ha sido una cosa brutal. Sé que no va a ser la última entrevista, sé que nos vamos a ver en directo, sé que esto no se acaba aquí ni de casualidad. Pero una de las formas es esto. Pero, quiero decir, y hubo una amiga este verano que me dijo, wow, es que una empresa con poquito se puede hacer tanto. Sí. Y yo creo que estamos en un momento que las empresas necesitan hacer un cambio Claro, con tanto teletrabajo, con tanta presión, con tantas historias, ¿no? Y quizás sí que se necesiten espacios para que se gestionen conflictos desde un lugar nuevo, desde un lugar claro. diferente, ¿no? Pero no solamente conflictos, Mar, que también, ¿eh? Pero no solamente conflictos, sino también qué hacemos aquí. Quiero decir, cosas más sencillas, ¿sabes? Porque también tenemos esa tendencia en darnos cuenta al conflicto, ¿no? Y que No, te lo está digo bien, porque yo estuve casi 20 años en una empresa multinacional y te puedo ajá, decir que el conflicto es el pan nuestro de cada día. ¿Y seguro. sabes por qué? No, Porque no nos escuchamos. muy bien. En las Muy empresas de ese calibre, con ese nivel, volumen de trabajo, de exigencia, de urgencia, no hay escucha. Y si hay escucha, es desde la imposición. O sea, tengo que Tengo escuchar que por decir mí. que yo trabajo ahora con gente que trabaja en multinacionales y la percepción que tengo es muy diferente, ¿eh? Es al revés. En este momento, en las multinacionales las que yo conozco, ¿eh? Hay mucho reconocimiento, mucho feedback, mucho Te estoy como hablando del autotrabajo. año, yo empecé en el año 97, Claro, claro, claro. Eso que te entonces, digo ahora, han aprendido muchísimo. Han aprendido una burrada. Pero a cambio, te secuestran la vida. mm.
Entonces, creo Estamos que hay... intercambiando tiempo por dinero en una empresa. Es que esto es así, o sea, hay que asumirlo también. Claro, pero, perdona, solamente un apunte. El que asumas eso, si lo asumes de verdad, está todo en su sitio. El tema es cuando te crees que no es así. Te Exacto. crees que es porque tú eres muy reconocido y porque ahí es donde empieza a haber una situación complicada. Y ahí es Bueno, donde te porque digo no deja yo, de haber una estructura jerárquica en una empresa, claro, ¿no? muy bien, claro que sí, efectivamente. Entonces ahí también es cuestión a lo mejor de hablar en empresas que no sé si la vida lo que me traerá, pero también empezar a hablar de la maravilla que es empezar a dejar de tener empresas jerárquicas Mm, y que funcionan mucho mejor, mm. y que funcionan mucho mejor, Los donde una multiniveles. persona, claro, y donde una persona puede tomar decisiones, una persona puede sentirse querida, valorada. Es que parece que una empresa tenga que ser un sitio como el acervo, ¿no? De aquí vendrás, a, como decía en el libro de Dante, ¿no? De aquí pierde aquí toda esperanza, ¿no? Pues esa Mm. empresa parece que tenga esta especie de membrete, que pierde aquí toda esperanza, ¿no? Y aquí, y no tiene por qué ser así. Y yo creo que es muy importante porque digamos muchas horas a trabajar. Paco, conversares también pueden ir familias, padres de familias, Sí, ¿no? Con que tengan también, dificultades, que claro. tengan. De hecho, ha venido gente, me acuerdo que tuve una experiencia muy chula, muy bonita, porque me encontré casualmente en una comida con una madre cuya hija se había ido de casa. Y, y ella estaba muy angustiada, ella tiene un cargo en la Universidad de Valencia importante, mucho dinero, situaciones tal. Y estaba muy angustiada porque la hija se había ido de Ocupa a una casa, ella temía que se estuviera drogando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de repente dijo, qué pena que no pueda venir a hacer conversaciones contigo. Le dije, no, no, la que tiene que hacer conversaciones eres tú. Y se Para quedó que le quiten. totalmente descolocada. Más de una hora no sabía ni qué decir. Al final dijo, ¿de verdad? Digo, sí, sí, claro. Eres tú la que tiene el miedo. Eres tú la que tiene que recomponer la relación con tu hija. Se me Y, ocurre, estás hablando ahora que quizás Conversares sería una buena herramienta para llegar a institutos y a escuelas, a esos espacios de mmm, padres y madres. ahí tengo yo mucha experiencia. Igual que tú tienes en multinacionales, ahí tengo yo. Y me temo, aparte de mis prejuicios, que son muchos, me temo que la gente que no está en un instituto o una escuela no sabe exactamente lo que es. Un instituto o una escuela es una máquina que no, que es como una empresa de otra manera. No tiene Yo esta aquí jerarquía. tengo que discrepar en este caso contigo Vale, porque vale. yo he ido a hacer charlas a escuelas de primaria especialmente Claro, de y primaria. de primaria. O sea, de Sí. primaria. Esto es Te muy tengo que importante. decir que las AMPAs, afortunadamente hay más madres que bueno, afortunadamente no. Te quiero decir que hay más movimiento con las madres que los padres, son Mm, las que están más activas y son las que generan que se den este tipo de actividades. Por eso te decía, escuelas de primaria gestionadas por las AMPAs, estas actividades para las familias, yo creo que Conversares sería muy nutridor, porque realmente hay muchos padres y muchas madres queriendo comunicarse desde un lugar vale. diferente con sus hijos. Vale, Y he perdona, tenido la porque experiencia, ¿eh? te había entendido mal. Esto me lo creo. Lo que acabas de decir me lo creo y lo veo. En institutos Lo, no lo he veo. ido, no he ido. No, Mi pero experiencia con familias ha sido. hay que matizar ahí porque primero quería eso, disculparme porque no lo había entendido bien. Y sí, sí, sé seguro que eso funcionaría. Eso con los padres y madres funcionaría, seguro. Porque creo que conversar se basa fundamentalmente en la escucha y en el acompañamiento. Si yo te escucho profundamente y a partir de aquí conectamos entre tú y yo y con la vida. Y vamos a ver qué se puede hacer. Y creo que funcionaría porque hay muchos padres y madres angustiados y con miedo que no se atreven a sacarlo. Porque además creen que hay un modelo que es el que funciona. Mm, Creen que tiene que ser, yo tengo que ser así, mi hija tiene que ser así. Entonces, efectivamente, el poder ir desmontando con mucho cariño y con mucho amor este modelo mm, y darte cuenta de que está todo bien, está todo en mm. su sitio, está todo ok,
escúchate, escucha a tu hijo. Hay una cosa de Krishnamurti súper... No, de Krishnamurti no es. No es, no es. Es que hace un programa de radio, te lo dije. Hace muchos Y años hacía un programa de radio y uno de los programas que tengo ahí grabados en la página web habla de un libro de proverbios africanos. Y dice, si miras la cara de tu hijo, sabrás lo que te va a preguntar antes de que lo haga. Entonces, claro que funcionaría. Claro que sí, seguro. Luego, bueno, solamente un matiz. aquí lanzamos la invitación a ti que nos estás viendo, madre, padre, Sí, sí. Además, educador. me Si te interesa encantaría. el proyecto, contactará al final de la charla, te voy a poner cómo contactar con Paco, Me porque encantaría. es una gran propuesta para el cole de tus hijos. Da igual si no estás en el AMPA, propon, sé proactiva. Al final el cambio se produce cuando nosotros nos activamos en nuestro micromundo para luego cambiar el macromundo. Y Paco nos está trayendo una propuesta súper bonita que creo que necesitamos como sociedad aprender a escucharnos desde el respeto, desde la escucha activa y desde ese generar espacios de encuentro. Yo cuando me encuentro con familias les digo, ¿generas el espacio de encuentro en tu casa? ¿O Mm. esperas que sea tu hijo que venga? Eres tú el adulto, ¿no? Entonces, como adultos somos responsables para crear esos espacios de encuentro y de escucha, ¿no? Lo que pasa, Mar, ¿sabes qué? Es que yo que ahora estoy criando a una niña de 7 años en una escuela libre, eh, hay tal presión por, no, no, hay que crear espacios, perdona, pero hay que alimentar ecológica, activa, sostenible y de proximidad. Tiene que dormir la niña porque tenemos que ayudarle con los miedos. Hay que jugar con ellos porque se va a pasar la edad y no hemos jugado con ellos. Es un agotamiento. Pero porque queremos hacerlo todo perfecto. Pero Sí. si vamos al ritmo de los niños, si vamos un poco, yo creo que al final hay que hacer las cosas porque realmente creas que hay que hacerlas así. Mm, Y no porque te dice una escuela viva o una escuela tradicional que hay que hacerlas de una manera concreta. sí. Pero yo creo que Pero lo también hay importante, que... volvemos a lo mismo, es que son las polarizaciones los que nos hacen sentirnos agobiados y agotados. Si todo Y, tiene que ser y- muy y así, no, y no solo las... Perdona que te corte, no solamente las polarizaciones, también la idea de que tengo que ser de una determinada manera. exacto. O sea, vamos a Entonces, sacudirnos ya todo eso, ¿no? claro, pero es que sin darnos cuenta no paramos de dar recetas y de recibirlas y de intentar cumplirlas. Esto es agotador, estoy hasta las Hay que ir narices. hasta la autoescucha. Autoescucha. Primero Porque autoescucha. autoescucha también significa, Mar, que un día estoy enfadado. Exacto. O Y esto triste. no me lo permito, no me lo permito. No, pero enfadado en cuanto hablamos de educación, me gusta más porque triste aún le puedes decir, el papá está triste o la mamá está triste. Esto no te lo puedes permitir. Está mejor Pero visto la que, tristeza que el enfado. hombre, claro, que llegas un día y digas, me cago en todo, no aguanto nada, ni me hables, y que luego puedas ir a tu hijo y decirle, así es papá enfadado. Y papá enfadado es papá. A No mí es me que, llegaron a decir, Paco, una anécdota con una dime, compañera dime. de trabajo cuando estaba en la empresa. Yo era muy reactiva, muy rebelde. Yo era de quiero cambiar el sistema y Ah, me hice de chichones y mi compañera me decía, ay, es que yo no me gusta enfadarme porque soy muy buena persona. Y yo un día ya, harta de escuchar ese comentario, le dije, no, yo soy Satanás, me está saliendo hasta un rabo. Porque era como, por favor, reacciona. O sea, no tiene nada que ver estar enfadada con ser mala persona. Porque es que si no, mm, no hacemos cambios, ¿no? Y aquel día yo creo que me salió de verdad el rabo, me salieron los cuernos, porque ya no podía más. O sea, y es verdad, o sea, estamos enfadados, estamos enfadados. Mira, tenemos pero a qué Marta chulo. Dime, Clemente dime. que dice, Paco, gran maestro. Wow. Esto es muy interesante también porque cuando alguien te dice esto, a mí primero me entra mucha vergüenza. Eso va a empezar. Y lo encajo mal, ¿eh? Y me lo Los, dice gente los y lo piropos. encajo mal. Porque es como, wow, no sé. Pero yo se lo agradezco mucho, muchísimo. Y, y lo único que querría que pudiera ver es que si ella reconoce en mí algo que tiene que ver con eso, es porque ella lo lleva y seguramente no se lo reconoce. Entonces, yo la invito
a que reconozca la maestra que lleva ella dentro y que se escuche y se permita. Yo lo he hecho de una manera muy torpe, lo voy a repetir porque cuando me dejé el trabajo fue... Es que seguramente como vamos a hacer más entrevistas, te lo contaré con más profundidad en otras, ¿no? Pero me viene una paradoja tan estupenda como que había dejado el trabajo de ser profe de instituto y estaba dando clases particulares para sobrevivir. Y era como chaval, vas por buen camino. O sea, has triunfado. Y suerte, fíjate lo que te voy a decir, que sé que te va a sonar muy raro, pero suerte que mi padre había muerto. Porque no quiero ni pensar que mi padre se entera de esta jugada y la ve. O sea, no me hubiera machacado una vez, me hubiera machacado como 60 o 70 veces, ¿no? Entonces, Mira, seguimos un sí, comentario sí. que tengo que decir. Me dice Victoria, te quiero, Mar, me haces bien. Yo, Wow. esto, una persona con que no nos conocemos presencialmente, que vive en el otro lado del océano, que me haga este comentario, que nos conectemos desde la red, desde una pantalla. Y yo sé, porque me lo ha comentado otras veces, que le inspiran estas charlas, cada uno que venís, que la puede ayudar en algún momento, la puede apoyar. Yo me rindo ante esto. Entonces, yo también te quiero, Victoria, Bueno, porque yo por la hacéis parte que me esto, toca también. claro, hacéis que Paco y yo estemos aquí y encontremos un sentido. Y no os podéis imaginar cuánto significa para nosotros, que normalmente acompañamos a otros, ese mínimo reconocimiento, y no desde un ego, sino desde que le dais sentido al para qué estamos aquí realmente. Porque sin vosotros sería otra Es cosa. muy interesante esto, porque hay pocas personas que se dan cuenta, ¿eh? Pero hay personas que se dan cuenta y dicen, ¿y tú con quién te descargas? Y yo de repente lo miro y digo, ostras, con nadie. Y claro, no me extraña que de vez en cuando me rompa, porque claro, es como inmediatamente estás escuchando y ahí atendiendo y ahí viendo salidas, caminos, posibilidades con quien sea. Entonces, efectivamente, para gente que estamos ahí es muy importante que haya sentido, porque si no te pierdes completamente. Y uno que es humano, que también se enferma, que también tal, y le entran miedos y entran cosas, pues claro, también entra en crisis. Y Mira, se empala. Ailén, desde México, saludos. Otra compañera de numerología en base 22, desde México, desde El Salvador, desde Argentina. Susana nos dice, sí, me siento muy identificada con el agotamiento, con el tema de los niños y toda esa sensación de tener que hacerlo todo perfecto, ¿no? Que coman bien, que duerman bien, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Sí, Y sí. vuelve, Pero no me entiendo. Y solamente un comentario a Susana. Y sí. eh, Aquí dice, yo es la primera vez que lo escucho y me ha encantado, Mar. Tú, por supuesto, me encantas también, Susana. Te quiero. vale. Pues ahora, Susana, te voy a poner el contacto de Paco para que le eches un vistazo a su web, porque tiene cosas muy bonitas, muy interesantes. Bueno, y decirle a Mar solamente que todo lo que estamos ahí creando, estamos en ese punto de super papis y detrás cuando escuchas, muchas veces lo que hay es tu miedo. Porque, y esto querría decirlo, que me parece muy importante, miedo a que no sea el proyecto que yo he hecho para mi hijo. Claro. Entonces, todos hemos hecho proyectos para nuestros hijos, tienen que ser simpáticos, formidables, guapos, sanos. Bueno, yo esto es una cosa que digo siempre que viene a cuento y mi hija mayor lo sabe, o sea que no voy a decir nada que le rompa a ella, pero mi hija mayor tuvo cáncer con 1 año y ahí se me rompieron muchas cosas. Y ahí aprendí de repente que mi proyecto era una gilipollez. Y No sé eso sí cómo que se dirá. asusta, ¿no, Paco? ¿Qué, perdón? Eso sí que asusta, ¿no? Que tu hija con 1 añito le diagnostiquen un cáncer. Fíjate tú que yo viví durante 2 años con tanto miedo que a veces iba al baño o cuatro, en 3 o 4 ocasiones y no conseguía orinar del miedo que tenía, ¿sabes? Pero fue una escuela de vida para su madre, no sé en qué medida porque no lo hemos podido hablar nunca. Para Adriana y yo
sí, porque lo hemos hablado los dos miles de veces y yo escribí un pequeño diario contándole un poco desde qué perspectiva encaraba yo el cáncer. Pero te lo digo porque allí sí que se rompió esto de ¿qué quiero para mi hija? Pues que tenga 26 años, como tiene ahora. ¿Y qué más? Nada más. Y me liberó de tantas cosas, ¿sabes? Bueno, pero es que si estudia, que le den por el saco. Si estudia bien y si no estudia, también bien. Entonces me posicionó en un lugar de apoyo incondicional a su vida. Incondicional, Mar. Es que te rompe esos esquemas, esas expectativas, esos paradigmas que realmente tienen muy poco sentido. Pero vivir eso como papá o como mamá, o haces un cambio o sirve poco esa experiencia, ¿no? Al final. Yo quería He también, conocido gente. no me quiero ir, Sí. Paco, sin No, no. hablar. Llevamos No, no, más de una no. hora hablando y nos queda Ni como me he enterado, ¿eh? eh, que eres escritor de libros como Así no es, que es un libro de poemas, un diario, Baila la luna, que es un poema con ilustraciones, Sueño de colores, que es un poema publicado con ilustraciones de tu hija Adriana, que estabas comentando, y El hombre que entraba por la ventana, que es una carta de un padre a un hijo con el que no mantiene una buena relación, que has elaborado también cortometrajes con esa mirada de querer comunicar y transmitir tu propia mirada también de lo que acontece en tu vida, que has hecho radio, el programa era En el aire frío de la noche, que se emitía los lunes en su momento y como has dicho, en tu web se pueden acceder. Y también tienes podcast de bueno, reflexiones, preguntas, cuestiones que también están disponibles en tu web. Si nos estás viendo y dices, qué interesante todo, ¿cómo? Pues mira, aquí lo tienes. La web es conversaresweb.com. También está en Instagram como conversaresweb y el email correo@conversaresweb.com por si te quieres comunicar con él, por si quieres echar un vistazo a los podcasts, por si quieres los libros. Hay que decir que están agotados, pero que si te pones en contacto con Paco, él va a hacer lo posible para que consigas un ejemplar. Algo que quieras añadir. Es que ¿sabes qué pasa? Que si alargamos mucho, luego la gente... No. Luego la gente no lo ve. La gente quiere cosas que Tú se puedan... llevas el ritmo, tú marcas el ritmo. Me ha parecido, si es que estamos terminando, que creo que sí, fabuloso, ¿no? Lo siguiente, Mar, lo tienes muy, muy bien estructurado, muy bien preparado. Te agradezco muchísimo esta oportunidad que me has dado. No sabes cómo, pero más allá de que alguien pueda descubrir mi trabajo, no, que también lo agradezco, que antes era una cosa que me negaba, pero lo agradezco. Más allá de esto, haberme encontrado contigo. Es un privilegio haberme encontrado contigo, una persona que desde una posición que podría ser de a mí que me estás contando, en cambio, lo que hace es abrirse y permitir que los demás te podamos comunicar lo que hacemos. Infinitas gracias, de verdad. Respiro. No conozco otra forma. No conozco. Porque si Bueno, no, sería... pero como el otro día decía Aprendería a poco. una Y me traéis tantos regalos, tantos aprendizajes, tantos darme cuenta. Yo cuando acabo muchas veces tengo que quedarme aquí sentada un rato, integrar lo que he escuchado, porque a mí también me mueve, ¿no? Todo lo que tú has compartido tan generosamente, dicho, no siempre el invitado se abre como tú te has abierto, pone encima de la mesa, como has dicho, cosas de su cotidianidad, de ser humano, porque hablamos de iluminación, de despertar, pero nos olvidamos de que aquí estamos como seres humanos y que el ser humano tiene miedos, que el ser humano tiene dolores, que el ser humano se engancha a sufrimientos y yo aprendo tanto con todo lo que me traéis, que es un regalo, galletas de vida, que llegó y yo le dije sí sin saber muy bien que yo no había hecho nunca nada de esto, pero ahí fui y se van a cumplir 2 años en marzo, en pleno confinamiento y bueno, haré algo especial para el aniversario. Mira, hay un mensaje súper bonito de Ana, dice, muchas gracias por estos conversares. Me he sentido identificada con muchas de las cosas que se han dicho y otras me han quedado para mi reflexión. Ha sido un placer. Será interesante consultar la web de Paco. Un fuerte abrazo a los dos. Wow. Solamente un detallito de lo que te he dicho. El otro día vi una charla de un tipo que se llama Frank Ostaseski y se dedica a acompañar a gente que está a punto de morir. Y lleva haciéndolo
40 años. Os lo recomiendo a todos mucho, que entréis y busquéis Frank Ostaseski. ¿Cómo se escribe el apellido? Y así lo escribo aquí. Vale. O sin H ni nada, O-S, Ostaseski. Con K, ¿no? Al final. Sí. Ostaseski. Ostaseski. Ostaseski con Q. Con K. Ah. Vale. Es un tipo americano. España. Y, enfermos terminales. Sí. Tienen 2 charlas que yo le he oído, las 2, Mar, son para quedarse ahí disfrutando y parece mentira, porque el tema, no, pero porque él tiene un libro que se llama Five Invitations from the Death, 5 invitaciones de la muerte, ¿no? Y son muy bonitas, a mí me ayudaron en un momento determinado mucho, y una de ellas es, no hay tiempo. Es decir, cuando tú vas a alguien que se está muriendo, no le puedes decir, no, mira, esto lo hablamos mañana. Él te dice, no, lo hablamos ahora, ¿no? Entonces eso me hizo mucha gracia porque cuando te sitúas ahí es como, claro, no puedes estar diciendo, no, lo pospongo, no. Esto es una de las invitaciones. Bueno, te decía porque en la charla de repente dice, en castellano o en catalán, cuando dices gracias o gracias, tú respondes de nada. Como, no me las merezco, no. Y él dice, en inglés se dice, you welcome. Yes. Bienvenida a las gracias. Entonces, últimamente, insisto mucho a la gente a la que le doy las gracias, como ahora te las estoy dando a ti, en que porfa los cojas desde you welcome. Porque yo hace mucho tiempo, cuando me di cuenta de esto, de que no estaba, que estaba denostando al decir de nada, lo que suelo decir es, lo acojo en mi corazón. ¡Wow! Pues ahí van mis gracias. Vale. Pues acogidas en mi corazón quedan. Directas a tu corazón. Y por último, Susana también te dice, wow, gracias por compartir tus experiencias, Paco. Pues bueno, hasta aquí. Vuelvo a compartir cómo contactar con Paco. Ahora sí, ya nos vamos. Que es que Paco y yo, veis, nos resulta muy fácil. Sí, podemos tener aquí las 3 horas más. Sí. Las 3 horas más. Conversaresweb.com, la web, en Instagram conversaresweb y en el email correo@conversaresweb.com. Va a quedar aquí escrito en el chat, o sea que la charla ya queda aquí directamente grabada en Facebook. Cualquiera puede entrar a verla. Sí, en Facebook sí, y en unas horas yo voy a editar el vídeo y subiré la charla a mi canal de YouTube, Mar Clarós, que si tienes alguna persona que no tiene, que hay muchas personas que no utilizan Facebook, pues les puedes recomendar el enlace del canal de YouTube y así también pues te puedes suscribir y así pues haces crecer también mi canal, compartir y que llegue a más personas y nada, yo en cuanto lo tengo... Suscribirme ya. Sí, en cuanto... Mira, lo voy a poner, que nunca comparto mi información. Claro. Aquí está mi web, el Facebook, Instagram y mi canal de YouTube y mi email, que no lo hago nunca. Vale. Pues, ¿por qué? Porque en unas horitas estará el vídeo editado, Paco, yo te pasaré el enlace de la charla en YouTube y así tú también puedes compartir con tu comunidad para aquellos que no tengan Facebook. Y ahora sí. Muchas gracias. Gracias, Jessica, por esta joya que me trajiste a mi vida. Jessica estará también en breve por aquí, por Galletas de Vida, Paco. No la he visto, pero la escucharé con mucha atención. Nos vemos. Feliz año a todos. Mañana repetimos. Esta semana hay doblete de Galletas de Vida. Tenemos a Fran Ortín de la Cooperativa de Terapeutas. Así que hasta mañana. Hasta luego.